Ok, jóvenes, buenas noches, espero que estén bien. Para hoy tenemos el encuentro correspondiente al caso de negocio de la modalidad de la práctica interinstitucional. Dijimos al principio del cuatrimestre que tuvimos una clase de introducción de esta modalidad, donde hablamos que tendrán que hacer dos informes, aparte de la carta laboral que tienen que suministrar. Entonces, más puntualmente lo tenemos aquí. En pantalla dijimos que estos son los tres requisitos en esta modalidad, que es muestra la constancia laboral. Algunos lo tienen pendiente todavía, saben que es obligatorio. Y luego vamos a trabajar en dos informes. Uno es el informe en memoria de la pasantía, hablamos de ese en esa primera clase de introducción. Y quedamos que tendremos que hacer un segundo informe, que es una propuesta de mejora en un formato conocido como caso de negocio, el cual quedamos de ver la mitad del cuatrimestre y ese día es hoy. Bien, ese fue el informe que vimos anteriormente y ahora veamos lo que es el caso de negocio. Ok, antes de empezar, Remy, ¿tiene una pregunta? Sí, profesor, perdón, yo solamente entré aquí para confirmar sobre el tema de que es el caso que no es de negocio, y perdón que entré ahí. Ese solamente será un solo informe ¿Qué? para el interinstitucional que no es de un caso de negocio. Ese solamente será un solo informe. Ok, esta es la modalidad de la práctica interinstitucional, lo que estamos hablando, y lo que con esta modalidad tiene los tres requisitos que acabamos de decir ahora mismo. O sea, entonces no entendí tu pregunta o creo que acabo de responder No, antes. mira, como esta es la videoconferencia sobre en caso de que sí es de un negocio que se está hablando, ¿verdad? Cogen O sea, esta si voy a modalidad, hacer... escúchame, lo que con esta modalidad Ujú, es requisito obligatorio, que es lo que tienen en pantalla, que lo hemos dicho ya en la primera clase, en la clase de introducción, y lo acabo de repetir ahora. exacto. Y lo Por que- eso que yo le digo, porque como la mía no es un negocio, en ok, la pasantía que estoy haciendo. perdón. Vamos, vuelvo y lo repito. Yo creo que está confundido, maestro. Deja que él se desarrolle. No, vuelvo y lo Y lo repito. que pasa es que yo estoy en una institución pública, no estoy haciéndolo en un negocio. Escúchame. Lo explico para Ujú. todos, a ver si a alguien no le ha quedado claro. El que coge esta modalidad tiene que ser tiene tres requisitos. Creo que lo he explicado claro ya. Tiene que suministrar una condición laboral que no vale punto, pero es obligatorio. Y tiene que hacerme dos informes que valen 50 puntos cada uno. Entonces la pregunta, si tú me estás preguntando si puede hacer un solo informe, te va a quedar con 50 puntos. Independientemente del tipo de trabajo, tiene que hacerme dos informes. Y si yo no acabo no he explicado todavía qué consiste el caso de negocio, no entiendo la predisposición a que no aplica porque tú trabajas en una institución pública. Entonces no entiendo, o sea, ¿a alguien le queda duda de que tiene que hacerme tres entregables obligatorios? O sea, que ya lo he dicho antes. No, ya estoy entendiendo, profesor. O sea, independientemente de todo que estoy haciéndolo ahí en una institución pública, tengo que hacerlo digo, de acuerdo también a un caso de negocio. Coge la modalidad A, tiene tres entregables, o sea, así en español, Ujú. entregables, ya. Ok. Entonces, ya el anterior vimos, esto lo vimos en la clase anterior. Entonces, ahora empezamos la clase y vamos a hablar sobre el otro informe que vamos a trabajar, que es el del caso de negocio. Caso de negocio es una propuesta de mejora, como ya dije, es una propuesta de mejora en un formato. O sea, caso de negocio es un formato, es un formato, así se le llama, porque es algo más o menos estandarizado en el mundo de la gestión de proyectos, que es una forma de hacer una propuesta simplificada de proyectos. Es un documento, es una forma sencilla de resumir una propuesta de proyecto. Entonces, ese es el nombre que se le da a caso de negocio, que no negocio, no quiere decir que tenga que ser un negocio, no aplica a una institución pública. Simplemente ese es el nombre que se le da a este documento. Pero básicamente lo que quiero que entiendan es que es una propuesta de mejora. O sea, y caso de negocio es el nombre que se le da. Y la lógica, que también lo dijimos en la clase anterior, la lógica entre estos dos informes, este es un informe de memoria, leas, es decir, solamente básicamente qué se hace, dónde se hace, cómo se hizo, con qué se hizo, etcétera. Entonces,
la idea es que en su ambiente de trabajo, y claro está, uno tiene un trabajo fijo, otro está en una pasantía temporal, entonces que en el tiempo de esa pasantía, o en el tiempo, o en su trabajo fijo, entonces observen una oportunidad de mejora. Algo que está mal y usted va a hacer una propuesta de cómo mejorarlo o cómo solucionar esa situación. Entonces, esa propuesta de mejora, eso es lo que vamos a redactar. Y lo vamos a redactar en este tipo de documento. Que como ya dije, es una propuesta de mejora y ese es el formato en el cual lo vamos a trabajar. O sea, formato, ese es o el documento, ese es el nombre que se le da a ese documento. Pero básicamente, esto van a proponer una mejora. Ok. ¿Alguna pregunta está ahí de esa parte? ¿Esa parte queda clara? Sí, profesor. Sí, maestro. Ok. Entonces, dicho eso, podemos hablar sobre el contenido del informe. En estos encuentros, como les he dicho, como siempre les digo, lo que hacemos es, a ver, ustedes tienen en la plataforma una guía de elaboración de cada uno de los informes, que con eso, o sea, son bastante explícitas, bastante claras, y con eso basta y sobra para que ustedes hagan el informe. En estos encuentros, lo que hacemos es, lo que me interesa es primero que tengamos claro el concepto de qué es lo que van a trabajar tanto en el documento completo, en el documento en sentido general, como en cada capítulo del informe, para que tengamos criterios unificados y claros, como por ejemplo la duda que tenía el joven que preguntó antes. O sea, lo que más me interesa de estos encuentros, que son breves, es eso, que tengamos claro qué es lo que hay que hacer. Ya el cómo hacerlo, para eso usted tiene la guía. Que como dije, o sea, si ya se la han visto, que espero que ya la hayan visto antes de esta clase, en el tiempo que tenemos el cuatrimestre, aunque sea por arribita, se habrán dado cuenta que eso se explica bastante bien, bastante simple. Y, o sea, y ustedes, a la altura del juego que están ustedes son siendo cuasi profesionales, con ese nivel de instrucciones, basta y sobra para que ustedes hagan un buen trabajo. Bien, pero repito, entonces aprovechamos estos espacios para explicar, o sea, me enfoco en los criterios y hago énfasis en algunos aspectos que entiendo necesarios. Selene, pregunta, adelante. Sí, ¿me escucha? Te escucho bajito. Eh, Profesor, con relación a ¿la carta necesariamente tiene que decir la cantidad de horas o solamente, por ejemplo, en mi caso, yo estoy en el departamento de tecnología trabajando? Solamente con la constancia que diga que yo pertenezco a ese departamento y mi función o te necesita que se ponga la cantidad de horas? No, o sea, tú tienes un trabajo fijo. Exacto, sí, exacto. O sea, una carta de trabajo que te van a decir que Celina Almonte trabaja con nosotros desde tal fecha en tal departamento y eso. Ah, ok, perfecto. Esa era mi inquietud, porque yo la solicité, pero me preguntaron que si tenían que especificar si horas y eso. Yo dije, con una constancia laboral, que yo estoy en No, el no, departamento de tecnología. correcto, Ok, gracias, profesor. siempre. Harley, Sí, maestro. Como yo le escribí por correo, ya yo había solicitado lo que fue la pasantía con anterioridad. Incluso ya finalicé y me entregaron la carta de finalización para si la puedo mostrar o se la puedo mandar. no entendí la pregunta, o sea, pues, tampoco recuerdo de lo que me escribiste por correo. O sea, dime otra vez. Bien, yo solicité lo que fue la pasantía a través de la gerencia de la carrera de la universitaria con anterioridad, antes de que empiece la materia, y ya la finalicé, las 200 horas de la pasantía. Me entregaron la certificación de finalización. Es Ajá. para ver si está correcta, se la tengo que mandar por correo, la podemos mostrar aquí. Ok, todos me mandan, o sea, creo que lo he dicho muchas veces, la mayoría me han mandado la carta de trabajo, o sea, de todo eso me lo mandan siempre por correo. Si tú la tienes, me la mandas. Bien, bien. Ok, Emanuel. Mi pregunta es, ¿cuándo es que se tiene que entregar el informe? ¿O se va a entregar uno primero y el otro después o se enviarán los dos juntos? ¿Y qué fecha sería? Los informes se entregan a final del cuatrimestre. Ya les había dicho antes la fecha.
la tienen en el calendario, que la tienen en la plataforma de cuándo es la fecha límite de entrega, que es a final de noviembre. Y con una semana antes yo habilito en una sección en la plataforma para esos fines, para entrega final. Ustedes lo van haciendo en esa última semana, lo suben a la plataforma. Bien, ok. Entonces, respondió esa pregunta, vamos a lo que viene. Luego entonces ya hacemos preguntas que ajenas a lo que tenemos que hablar hoy. Entonces, seguimos respondiendo después cuando terminemos esto. Pero bien. Entonces, jóvenes, caso de negocio. Explicado ya, y creo entonces, y habiendo dejado claro, y si a alguien no le ha quedado claro, siéntase en libertad de preguntar. Agradecería que ya en lo adelante, es decir, preguntas, mano levantada, sean de lo que estamos hablando. Al final de cuando terminemos esto, entonces pueden preguntarle cualquier otra cosa. Bien. Entonces, habiendo dejado claro, si a alguien no le ha quedado claro el concepto del informe, de la propuesta de mejora, entonces siéntase en libertad de preguntar. Pero si no es así, supongo que ha quedado claro. Y pasemos a conversar sobre cada uno de los capítulos incluidos en el informe. Wilmer, ¿tiene una pregunta de lo que estamos hablando? Sí, maestro. Ya cuando te presentó este slide, lo primero que dice, no, el caso de negocio no se puede hacer en una diapositiva. El informe de la pasantía tiene la misma modalidad, tiene el mismo formato. Ok, ambos son informes. O sea, esta aclaración la pongo porque resulta que el manual, la guía de elaboración que usted tiene en la plataforma es en formato PPT. Y hay estudiantes que cometen, como ven que entonces que la guía está así tipo slide, me hacen el informe tipo slide. Por eso tengo que hacer la aclaratoria. Pero ningún informe es un PPT. O sea, PPT e informe son cosas incompatibles. Pues entonces yo tendría que cambiar la mía porque yo tengo en una diapositiva mi informe de pasantía. Pues adelante a cambiarla porque en un diapositiva no va a ser un informe. O sea, diapositiva es un resumen. O sea, cuando se hace una diapositiva es como eso para presentar. Tú no vas a desarrollar y dijimos mucho en ese informe, en este informe, que tú también se van a explayar hablando y escribiendo y haciendo una novela. Entonces eso no te cabe en una diapositiva. O sea, diapositiva e informe son dos palabras incompatibles. Bien. Ok. Entonces, y disculpe, profesor, para aclarar, tanto para mí como para el compañero, entonces se va a utilizar para entregar el informe, Perdón, no entiendo cuál es la pregunta. para entregar el informe, para saber la información, el uso correcto, ¿será en PDF o en Word? Esa cosa yo también la pongo en el correo. Ya cuando llegue la fecha de entregar, yo siempre pongo todas esas cosas, yo lo pongo por correo. Porque una cosa es lo que yo respondo aquí, otra cosa, entonces lo que está escrito, escrito se queda. Yo se lo pongo por correo. Pero ya que no estamos adelantando, entonces sí, los informes se entregan en PDF. Excelente, maestro. Entonces, jóvenes, primer capítulo del informe del caso de negocios, el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo se hace al principio, se coloca al principio, pero se hace al final. Porque imagino que ustedes ya han trabajado en informes de cierta envergadura a lo largo de la carrera y algunos en su vida laboral. Entonces sabemos ya que un resumen ejecutivo básicamente vamos a, como su nombre lo dice, resumir todo el informe por regla no escrita en nunca más de 2 páginas. Todo el informe en 2 páginas. Y algo importante que me gusta siempre aclarar, o sea, su nombre lo dice, uno, vamos a resumir, y el tema ejecutivo. A ver, en su vida laboral lo verán mucho, o sea, si le toca hacer un informe, le ponen a hacer un informe de lo que sea, informe de lo que sea. ¿Qué pasa? Ese informe, si su gerente le dice, sí, hazme un informe, vamos a preparar un informe para el director o para el VP sobre tal tema. Usted va a hacer tu informe, imagínese un mega informe de 60 páginas, 80 páginas, él se lo va a revisar, se lo manda.
¿Qué pasa? El VP, digamos que ese informe se esté dirigido al vicepresidente ejecutivo de la empresa, él no va a leer 60 páginas. Esa persona es bastante ocupada, o sea, mientras más alto el cargo jerárquico, menos tiempo para leer informes. Ese vicepresidente no va a leer el informe, las 60 páginas. Él va a leer el resumen ejecutivo. Entonces, como usted hace un informe con su firmado abajo con su nombre, entonces, y estoy seguro que usted va a querer que el vicepresidente quede complacido con ese informe. Que diga, oh, qué buen trabajo hizo el ingeniero fulano. Ok, entonces usted tiene que esmerarse para que esas 2 páginas estén excelentes. Con eso le estoy diciendo que con el resumen ejecutivo tienen que hacer una cosa bien. Trata de incluir un poquito de todo el informe, las ideas centrales de todo el informe, así resumido y nunca más de 2 páginas. O sea, hice un informe corto como este, que, o sea, entonces, o sea, un informe de 200 páginas, resumen ejecutivo 2 páginas. De 50 páginas, 2 páginas. Pero, pues, o sea, este informe, este caso de negocio, es un informe quizá de 10 páginas más o menos. Entonces, el resumen ejecutivo puede que sea menos, o sea, puede ser menos, pero nunca más, es algo que no haya alternativa. Si tiene que hacerlo entre páginas, lo hace entre páginas, pero por regla no escrita, el resumen ejecutivo no debe pasar de 2 páginas. Bien, pero eso, tienen que esmerarse en eso, en que quede un poquito de todo el informe y de una forma bien. Ok. Luego pasamos al primer capítulo que vamos a trabajar, porque dijimos que el resumen ejecutivo lo hacemos al final, que es la definición del problema. Entonces, como le dije cuando estuvimos hablando del concepto de en qué consiste este informe, en este informe lo que hacemos es una propuesta de mejora. Entonces está pasando tal cosa y proponemos solucionarlo o mejorarlo con este proyecto. Entonces, el punto de partida es qué es lo que está pasando, qué es lo que vamos a corregir, qué es lo que está mal. Entonces, eso es lo que vamos a abordar en la definición del problema. Digamos que vamos a ver, que en nuestro trabajo estamos observando que hay, a ver. Bueno, una lentitud en el proceso de gestión de nómina porque el sistema que utilizan es obsoleto y se crashea mucho, por decir un caso. Entonces usted observa esa situación y en base a esa situación, ese problema, va a proponer la mejora. Entonces lo que vamos a hacer en este capítulo es definir, plantear, explicar qué es lo que está pasando. En el ejemplo que acabo de poner, ok, entonces se ha observado o ya se tiene conocimiento que el sistema de gestión donde se lleva la nómina actualmente, primero, o sea, se crashean mucho por este motivo, están hechos con una tecnología antigua, es viejo, entonces tiene deficiencia o le pasa esto, etcétera. Entonces vamos a explicar claramente cuál es el problema. Antes de eso, voy a volver aquí al tema del concepto del informe. Eh, como dijimos, eso es una propuesta de mejora que usted va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? La propuesta, vamos a partir del escenario de que usted no la está haciendo porque se lo están exigiendo y la está haciendo de mala gana. No. Usted, en sus funciones, digamos, ustedes son ingenieros senior del área, entonces tiene que velar por el funcionamiento de cierto tipo de cosas y entonces usted está vendiendo una idea. Usted hace que no, no, espérate, yo voy a proponer esta propuesta para que me la aprueben porque tienen que aprobársela. O sea, si a partir del problema, que vamos a hacer con el mismo ejemplo, de que el sistema de nominar talento, etcétera, usted está proponiendo un proyecto, usted quiere llevar a cabo un proyecto de diseñar un sistema nuevo, etcétera. Esas son decisiones que no son que no son así por amor al arte. Se requieren recursos, requieren tiempo y entonces requiere un análisis para que, perfecto, esa propuesta aplica, vamos a probarla. Con esto, o sea, con esta, entonces me voy aquí al concepto
para, a ver, entonces para que quedemos claro que en este tipo de cosas usted siempre, cuando está redactando, se está vendiendo. Entonces, porque usted quiere que le aprueben su propuesta. Entonces, cuando estamos definiendo el problema, cuando definen ese problema, cuando expliquen qué es lo que está pasando, debe quedar bastante claro que eso es una situación que amerita resolverse, que amerita atenderse. Por lo cual usted va a pintar como grande esa situación, pero nunca escapando a la realidad, porque usted no va a decir en su empresa una cosa que no es, o la institución donde trabaja, lo que sea. Está pasando tal cosa y se ha visto, sí, y eso está causando estos problemas, etcétera. Va a plantear la situación eh, lo mejor que se pueda para magnificar, entonces para que se vea lo grande el problema sin decir cosa que no es, obviamente. Pero eso, o sea, enfóquese que están vendiendo la idea. Definimos el problema, qué está pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, luego que dejamos dicho qué es lo que está pasando, vamos a pasar a qué nosotros proponemos hacer al respecto. Está pasando tal cosa y proponemos hacer esto. Entonces, esta es lo que vamos a hacer, es lo que es la visión general del proyecto. Dentro de la visión general del proyecto, que en general es qué es lo que proponemos, lo primero que tenemos es la descripción del proyecto. Aquí un capítulo que es la descripción del proyecto. Aquí, básicamente, vamos a decir puntualmente, y ahí vamos sin tanto preámbulo, sin ok, entonces, no, vamos a decir puntualmente cuál es nuestra propuesta de solución del problema planteado. En este ejemplo, digamos entonces que ya dijimos que el sistema para gestión de nómina tiene todos los problemas que dijimos. Entonces, descripción del proyecto, ok. Desarrollar e implementar un nuevo sistema informático para la gestión del proceso de nómina. Y ya, empezamos por ahí. O sea, fui el grano. Desarrollar, implementar un nuevo sistema de gestión de nómina. Y de ahí en adelante puedo dar detalles de en qué consiste y los datos. Para hacer entonces ya desarrollarlo en tal plataforma, etcétera. Pero es puntualmente el que proponemos hacer. Y traten, luego tenemos los objetivos, entonces, a ver, aquí traten de limitarse al qué vamos a hacer, no el para qué. Para solucionar esta situación y para mejorar tal cosa. No, no, no. Descripción del proyecto. Vamos a puntualmente, aunque demos detalles de cómo hacerlo, pero ¿qué proponemos hacer? Nuestra propuesta es desarrollar un nuevo sistema informático para gestionar de nómina, para sustituir el viejo, que va a tener esta característica, se va a hacer en tal fase, o sea, todos esos detalles, pero enfocándonos en esto, en el qué proponemos hacer. Y luego de eso, ahora, ¿para qué o qué? Estos son los objetivos. Luego de entonces decir qué vamos a hacer, entonces en el objetivo vamos a tratar de qué pretendemos lograr con esto. Cuando hablo de objetivos, a mí siempre me gusta, o sea, yo espero que algunos ya o quizá que algunos ya todo lo tengan claro, pero por si acaso, entonces me gusta entonces explicarlo de esta forma, con esta diapositiva. Este esquema que tenemos aquí, este gráfico, aplica para cualquier tipo de proyecto. Hay muchos tipos de proyectos, proyectos de mejora, proyectos de revisión, proyectos de investigación. Cualquier tipo de proyecto se relaciona con eh, con estas cuatro fases que tenemos en pantalla. Entonces, en todo proyecto se utilizan recursos y con esos recursos llevamos a cabo actividades
Esas actividades me generan un producto o productos, los cuales me van a generar resultados u objetivos. Yo necesito recursos. En el ejemplo que estamos utilizando, necesito presupuesto, necesito entonces quizás un salón con 2 programadores provisionales, entonces y el equipo necesario para todo lo que es el desarrollo, implementación del nuevo sistema informático, con los cuales, con esos recursos, voy a llevar a cabo actividades. ¿Las actividades cuáles serían? Bueno, entonces la parte del coding, vamos a programar. Luego entonces la parte de la prueba de calidad, entonces la etapa, o sea, todas las tareas que conlleva el proyecto en cuestión, entonces esas son mis actividades. Yo utilizo con esos recursos, yo ejecuto actividades, que son una acción. O sea, las actividades son acción. Entonces, esas actividades me dan como, me generan, con esas actividades se crea un producto. El producto no aparece con una varita mágica, el producto se hace. Entonces, con esas actividades, el equipo hace, o sea, crea lo que son él o los productos, que es lo que el proyecto entrega. Todo con ese proyecto, con eso, no sé, digamos, imagínense que una empresa grande, necesité 15 programadores y tantos meses, qué sé yo, cuántos módulos, etcétera. Hicimos el mega programa entonces. Con todas esas actividades se crea y damos entonces, damos a luz el producto, que en este ejemplo sería el nuevo sistema informático para la gestión de nómina, un nuevo sistema informático de gestión, etcétera, un RP. Entonces, ese sistema informático es el resultado directo de mis actividades. Ahora bien, yo hice el sistema informático para algo, no lo hice por hacerlo. O sea, las cosas entonces, todo esto, o sea, para el proyecto se designaron recursos, o sea, el vicepresidente de la compañía, le aprobó el proyecto, ¿cuántos son? 3 millones, perfecto, le aprobó los 3 millones, eh, no porque quiere un sistema informático nuevo, sino lo que obtiene con este sistema informático, lo que se busca con el sistema informático. Y esos son mis resultados u objetivos, que es lo mismo, son sinónimos. Entonces, lo que quiero que dejar claro aquí, mi producto es lo que yo creo, lo que yo creo. Ahora bien, los resultados, los objetivos son un efecto del producto. No lo hago yo directamente, sino que lo obtengo a través del producto. Léase. Había un problema con el sistema de nómina, que como se crasheaba mucho, era muy lento, entonces eso estaba retrasando, digamos que la nómina estaba saliendo tarde, o el proceso estaba muy tarde, entonces decimos en nuestra propuesta que con ese sistema informático vamos a agilizar en un 50% el tiempo de generación de nómina, por poner un ejemplo rápido. Esa agilización del 50% del tiempo de generación es lo que yo quiero. El dinero los 3 millones que le dieron para el proyecto, no fue para el sistema nuevo, fue para agilizar en un 50% el proceso de gestión de nómina. Entonces, eso es lo que necesito que tengan claro. Producto, mi sistema informático. Objetivos es lo que yo logro, lo que yo quiero lograr al implementarse el proyecto en cuestión. Entonces, dicho eso, vamos aquí. Ya yo dije qué es lo que yo voy a implementar, que sería el producto, o sea, que yo voy a hacer el producto del proyecto.
que es el implementar un nuevo sistema informático, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que yo quiero lograr con este proyecto? Esta parte de objetivos me gusta presentarlo directamente en la guía que ustedes tienen. Déjenme hacer el cambio. ¿Dónde está? La tiene abierta por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Esta es la guía que ustedes tienen. Es el ejecutivo, que si no hay problema, estamos aquí. Ok. Entonces, los objetivos, ¿cómo los vamos a presentar? En una tabla como la que tienen en pantalla. Los objetivos los vamos a presentar en una tabla como esta. Nos vamos a tener primero mis objetivos, puede ser uno, dos, tres, y obviamente cada objetivo es una fila. Entonces, donde voy a tener el objetivo que yo quiero, digamos en el ejemplo, es reducir en un 50% el tiempo de gestión de nómina. Ahora bien, aparte de objetivos, aquí me pide métrica y el indicador de éxito. Métrica, ya dijimos entonces que es el objetivo. Entonces, métrica es básicamente lo que yo mido para poder saber o el avance o el logro de mi objetivo. Si yo dije que mi objetivo es reducir en un 50% el tiempo, la duración para generar nómina, entonces digamos que actualmente, ¿cuál sería mi métrica? Ok, bueno, el tiempo de duración de la gestión de nómina, que yo lo puedo medir, si lo puedo medir. Entonces, si yo tengo que actualmente la nómina, el proceso de gestión de nómina, ya se ha medido que dura 5 días, 6 días para poner un número par. Entonces, ok, mi métrica es esto que yo mido. En este ejemplo sería el tiempo el tiempo, la duración completa del proceso de gestión de nómina. Y el indicador de éxito es el valor que debe alcanzar esa métrica para yo dar mi proyecto como exitoso. Y por eso que lo van a medir ustedes. Recuerden que usted está proponiendo un proyecto, le están asignando un recurso que la empresa no lo tiene de gratis, ni la institución pública. Entonces, ok, 3 millones, perfecto, porque usted dijo que va a reducir a un 50% la gestión de nómina. Entonces, sepa algo, quien pagó esos 3 millones va a estar pendiente de estos valores de aquí. No le va a esos 3 millones, se va a olvidar de eso. Eh, entonces usted tiene que tener su métrica y ahí sus indicadores de éxito. Entonces, en este ejemplo, ¿cuál sería mi indicador de éxito? Bueno, cuando la gestión de nómina, ese proceso, se haga en 3 días, si se logra bajar a 3 días, entonces yo estoy cumpliendo con lo que yo dije que voy a hacer. Y ese es mi indicador de éxito. Métrica, lo que yo mido. Indicador de éxito, el valor que tiene que tener esta métrica para yo dar mi proyecto como exitoso. O mi objetivo como logrado, porque pueden que haya más objetivos, entonces los objetivos se van a medir individualmente. Para yo dar, entonces repito, indicador de éxito es el valor que tiene que tener la métrica para dar mi objetivo como logrado. En otro ejemplo, bueno, o sea, si mi proyecto es, digamos, aumentar las ventas, las ventas totales de la empresa en un 20%, ok, entonces mi métrica, pues simple, ok, total de ventas mensuales de la empresa. Esa es mi métrica, eso es lo que yo voy a medir para saber si lo logré. Indicador de éxito, bueno, tengo que saber entonces cuánto está actualmente. Ok, ahora actualmente tenemos una media de $100,000 mensuales de venta.
Entonces, mi proyecto dice que lo va a aumentar un 20%, pues mi indicador de éxito es cuando esas ventas alcancen $120,000. Sí, ok. Entonces, si tengo más de un objetivo, lo pongo entonces en una fila por objetivo. Y un detallito importante, a ver, cada objetivo tiene que tener por lo menos una métrica. Si el objetivo amerita más de una métrica, amén. Pero el objetivo debe tener por lo menos una métrica. Y cada métrica va a tener un indicador de éxito. Repito, cada objetivo por lo menos una métrica y cada métrica un y solo un indicador de éxito. Dicho eso, podemos volver a nuestra diapositiva anterior. Entonces, recordemos que estamos dentro de la visión general del proyecto, que es lo que en general me dice qué es lo que vamos a hacer. Ya dije entonces puntualmente qué es lo que vamos a implementar y mis objetivos. En esta parte hago bastante énfasis, porque son la parte neurálgica de la propuesta. Ya lo que falta, entonces lo vemos en más breve. Eh, Concluyendo la visión general del proyecto, tengo las premisas y las restricciones, que son cosas son bastante simples. Premisas son cosas que yo doy por hecho, que voy a contar con eso para llevar a cabo mi proyecto. Es básicamente una forma de curarme en salud. Yo estoy diciendo que si ustedes me aprueban los 3 millones de pesos, que la tengo en el presupuesto, que voy a necesitar para este proyecto, y con esto yo voy a implementar un sistema informático en 6 meses para el tema de nómina, etcétera, con nuestros objetivos, etcétera. Ok. Sobre todo por tema de tiempo, entonces se lleva hasta acá esto de premisas. Entonces, yo digo que yo en 6 meses voy a hacer el sistema informático con estas condiciones, con esta característica, etcétera. Ahora bien, en mi propuesta, aquí en mi caso de negocio, yo pongo estas premisas. Premisas, cosas que yo doy por hecho, que entonces con las que voy a contar para cumplir con mi propuesta. Entonces, digamos, ejemplo, ok, entonces el departamento de compra va a suplir los equipos en máximo 3 semanas según los estándares, los estándares de la empresa. Entonces, es una premisa que yo tengo, ok. Me aprobaron el proyecto, ok, entonces en 3 semanas se le manda su compra, en 3 semanas me trae los equipos que necesito. Entonces, digamos entonces que si su proyecto si el departamento de compras se retrasa en vez de 3 meses, de 3 semanas, dura 2 meses en ese proceso, ¿qué pasa? Usted no va a completar a tiempo, pero usted ya se curó en salud. Ah, ¿qué pasó? No, espérate, no, o sea, usted no incide o no tiene fuerza de incidir en el departamento de compras. Eso es una entidad independiente, entonces ellos tenían su compromiso. Y si no cumplieron, aunque usted haga su gestión, lo llame, etcétera, está pasando, pero si ellos no cumplieron con esa premisa, entonces usted se cura de salud. Entonces, eso básicamente en eso consiste la premisa. Esas cosas, esos estándares que yo doy por hecho y con las que yo cuento para poder ejecutar mi proyecto según lo planeado. Y restricciones son más o menos similares, pero propuestas. Son cosas, pues, su nombre lo dice, cosas con las que me limitan. Presupuesto limitado por tal cosa, presupuesto hasta tanto. eh, el salón de reuniones que nos asignaron, entonces lo tengo hasta tal hora. O sea, digamos que entonces ya o sea, que no podemos hacer horas extra hasta tal hora. Estoy limitado a tales, o sea, limitaciones que tengo para ejecutar mi proyecto, con los cuales tengo que lidiar según lo planeado. Pero son esas cosas que me restringen.
en cuanto a presupuesto, en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos, etcétera. Con eso ya dejamos claro, o sea, eso entonces ya, esa está nuestra propuesta. Tenemos el problema, está pasando tal cosa, y proponemos hacer esto. Luego de eso, viene otro capítulo que es la alineación del proyecto con los objetivos estratégicos. Como usted se sabe, se está vendiendo una idea y usted quiere que se la pruebe, entonces una estrategia o un método muy eficaz para convencer a los que tienen fuerza de aprobación, que en este ejemplo se lo estamos presentando al vicepresidente, es que le quede claro que esta propuesta está alineada con los intereses de la empresa. Entonces, ahí entran los objetivos estratégicos. Toda empresa, la mayoría de las empresas grandes, las chiquitas tienen a veces también líneas estratégicas, tienen misión o algo similar. Entonces, y las instituciones públicas todas tienen plan estratégico. Entonces, lo que hacemos es verificar con qué objetivo estratégico coincide nuestro proyecto. Y vamos a decir, ok, nuestro proyecto se alinea con o sea, uno, o sea, y si hay más de uno también, con estos objetivos estratégicos por esto y por aquello. Ejemplo, entonces estamos proponiendo agilizar el proceso de nómina, etcétera. Ok, entonces decimos, ok, en el plan estratégico de la institución hay un objetivo, entonces que dice modernizar la plataforma tecnológica, etcétera. Entonces, ok, mi proyecto está alineado, o sea, apoya a ese objetivo estratégico y lo motiva por esto y por aquello. Hay otro objetivo estratégico, o otra línea estratégica que dice, ok, agilizar los procesos internos de la empresa. Perfecto. Entonces, también mi proyecto apoya al objetivo estratégico, a este objetivo estratégico, su numeración, etcétera, y lo motiva. Entonces, básicamente eso para que se visualice que su proyecto apoya los intereses actuales de la empresa, porque los objetivos estratégicos de las empresas centran sus esfuerzos en sus objetivos estratégicos. Entonces, puede que haya ideas buenas, perfecto, pero si no están, entonces, si no están los objetivos estratégicos, no son prioritarios. Entonces, por eso lo que estamos tratando de ver, o sea, y demostrar y mostrar que su proyecto entonces sí tiene cabida dentro de los intereses actuales de la institución o de la empresa. Luego tenemos un análisis costo-beneficio. Este título tiene tres palabras y los tres se aplican entonces en este capítulo. Vamos a ver. Vamos a empezar por costo. Aquí vamos a presentar una tablita, básicamente una tabla de presupuesto. ¿Cuáles son los costos involucrados en este proyecto? Luego voy a presentar a cuantificar los beneficios. Entonces aquí es muy importante. Si yo digo, ok, que voy a agilizar el proceso, ok, ese es mi objetivo, pero ¿qué pasa? Yo tengo que llevar eso, para este capítulo, para esta parte, tengo que llevar eso a dinero. Esos beneficios, esa agilización del proceso del 50%, ustedes van a utilizar su ingenio, entonces van a analizar cómo cuantificar eso, o sea, cómo traducir esa reducción de tiempo, en este ejemplo, a dinero. Pueden calcular, ok, entonces el tiempo con esas 3 días que se ahorran, entonces lo pueden calcular en base a la mano de obra involucrada, ok, entonces son 3 horas menos de mano de obra hombre y según los sueldos de los involucrados son tanto, etcétera. Hacen su cálculo y con eso la empresa se ahorra tanto mensual. Si es en una institución pública, entonces esto puede variar, entonces aquí esa parte no nos puede aplicar.
Entonces, esa es la única parte que va a ser diferente entre una y otra. Porque, aunque sea, puede que sí, o sea, que sí tenga beneficio igual, se ahorra de tiempo, pero entonces se ahorra tanto. Pero, o sea, si por ejemplo aumenta las ventas, entonces no, ese tipo de cosas no aplica. Pero al final, entonces lo que van a utilizar es su ingenio para identificar cuánto gana o cuánto se ahorra la empresa con su proyecto. Entonces, repito, primero, una tabla de costo, una tabla de presupuesto. Segundo, vamos a cuantificar los beneficios, lo vamos a llevar a dinero. Y por último, vamos a hacer uno o dos párrafos, un breve análisis, una breve comparación de los costos con los beneficios. Va a ser lo que según entonces observamos anteriormente, entonces se observa que le costó la inversión, se recupera en qué tiempo, o es una tasa. O sea, van a hacer un pequeño análisis, un comentario en sus palabras, de la relación entre costos y beneficios. Análisis de alternativas. Entonces, esto también es curarse en salud, esto también es ponerse adelante. Cuando usted vaya a proponerse eso al vicepresidente, entonces seguro va a haber más gente ahí y él va a decir, no, pero podemos hacer las cosas también. ¿O por qué no consideraron entonces entonces el desarrollar? No, pero ¿por qué no consideraron entonces mejor vamos a hacer un outsourcing de ese proceso, a contratar o comprar un sistema hecho que hace eso, no hay que ponerse a desarrollarlo in-house. Ok, entonces, antes de que surja esa pregunta, usted la va a responder en este capítulo. Análisis de alternativas. Aquí lo que vamos a hacer es decir, ok, para atender esta situación, ¿qué más pudimos haber hecho que alternativa A? O sea, entonces, bueno, una alternativa era comprar un sistema hecho, no sé, como le dando otro ejemplo. Ok, entonces, esa es la alternativa y ¿por qué no la escogimos? Eso lo van a hacer en una tablita como lo tienen en la guía, ok. Alternativa, ok, comprar un sistema informático ya prehecho, etcétera. Y usted va a decir al lado por qué no la escogimos. O sea, por qué esa idea no es mejor que la que nosotros estamos proponiendo. Era más costosa, son datos sensibles de la empresa que no se pueden, temas de seguridad, etcétera. Pero lo que aplique. Entonces ahí, repito, usted todo, no, es decir, eso no puede ser salvo, eso sería entonces en términos cotidianos, eso sería matar el gallo en la funda. Antes que haga la pregunta, entonces usted ya la tiene respondida. Y por último que lleva este informe son las aprobaciones. Con este informe, o sea, como dije, esto se utiliza si usted trabaja en una empresa que trabajen bajo los estándares del PMI, del Instituto de Gestión de Proyectos. Entonces, en este caso de negocio, o sea, cuando se presenta, lo que se suele es entonces tener este campo de aprobación donde esa persona que usted le presentó el proyecto y tiene la capacidad de aprobarlo, lo prueba. ¿Quién lo aprobó o quiénes los aprobaron? Entonces aquí se pone su nombre y firma. Se deja este espacio para eso, nombre y firma, porque este documento ya queda como parte de la carpeta de los documentos oficiales del proyecto. O sea, este es el que le da inicio al proyecto. Entonces, aquí las aprobaciones van a aparecer su firma, fulano de tal, vicepresidente, su firma. Pero como esto es un ejercicio que estamos haciendo, entonces esto no es necesario que ustedes lo hagan. No tienen que solicitar firmas reales, pero para fines del ejercicio, si quieren poner los nombres o el cargo, no tienen que poner esos nombres reales por tema de discreción. Aquí entonces básicamente pueden hacer eso, poner ¿quién aprueba? El director de operaciones, en fin, lo que usted cree que aplique a su empresa. Pero esto no es requerido por eso, porque no tiene que buscar firmas reales, porque esto es un ejercicio. Jóvenes, hasta ahí lo relativo al caso de negocio. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro?
Excelente explicación, maestro. Una preguntita. Bueno, dos. Una con el tema y otra respecto a una promoción que tuve en lo laboral. Eh, en la presentación hay una parte que dice patrocinador. ¿A qué se refiere eso? Y disculpa la pregunta. ¿Dónde lo dice? En, o sea, aquí no, en lo otro que está en la plataforma del caso de negocio. En qué parte dice eso? Deme un momentico para poder entrar. En la que usted presentó en la otra. Ah, a lo que voy validando. Ok, ya lo vi. O sea, tú te Ah, dices, sí, sí. Nombre del patrocinador ahí. bien, Tito. Ok, esta parte, miren, tampoco se tiene que presentarlo, digo, pero un patrocinador en este ámbito es básicamente quién le, o sea, o sea, o sea, quién financia el proyecto. Ok, Pero eso, pero repito, como estamos a modo de ejercicio, entonces son cosas que no tienen por qué ser real esa parte. perfecto. Lo segundo es, yo tuve una promoción en lo laboral, 3 días después de enviarle mi carta de trabajo. Yo estoy realizando la documentación en cuanto nos va a afectar en cuanto a esa parte. No hay ningún inconveniente si le envío la actualizada. No importa. O sea, como tú prefieras, ¿sabes? Si ya tú me mandaste la carta y era relacionada a la carrera, entonces ya, si tú lo quieres en base a esa, está bien. Si quieres mandar entonces la carta actualizada, como tú prefieras, Ah, no, excelente. Muchas gracias, maestro. siempre. ¿Alguien más? A ver, Bien, maestro, su explicación ha sido bastante clara sobre el caso de negocio. Solo quería reconfirmar algo y es que utilizaremos la presentación que está subida como una base para transcribirla a un documento en el que de manera formal vamos a complementar toda la información del caso de negocio que subió en la plataforma. no, mire, eso le respondí el joven antes, que por eso en esta imagen, por eso incluso aquí, tengo que hacer entonces pongo esto, que no es Exacto, sí, sí. por si se fija, o sea, y lo pongo, No, pues, exacto, era solo confirmando que sería hacerlo toda esa misma información del PPT que subió en un documento Word y ya. sí, pero no, básicamente vamos a ver. Usted me va a hacer un informe con esta estructura que tiene aquí en pantalla. Entonces, si vemos la presentación, esto. Entonces, que por eso hago la creación, porque esto parece un tipo, entonces la gente que viene aquí y me hace lo que me hace, algo parecido a lo que te acabo de decir, que me sustituye lo que está aquí por, bueno, pues es un tema. Entonces, Ujú. bien, esto es un PPT, esto es un resumen, tú no vas a hacer un informe, esto básicamente, entonces, esto tómenlo de guía, pero no es que van a hacer el informe en este formato. Sí, sí. O sea, van a hacer un informe normal en Word, me lo graban en PDF y es lo que me van a mandar, Ya comprendí, gracias, maestro. siempre. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Joven, entonces sin más preguntas, hasta aquí lo dejamos. Entonces ya de esta modalidad ya no tenemos más encuentros, salvo que tengo que ver, porque tenemos casi el tiempo arriba, de las presentaciones de avance, que entonces tengo que terminar de cuadrar eso y los informes. Pero mientras tanto ya tienen ya tanto los informes como, como las clases o estos encuentros respectivos a ambos informes a trabajar. Ya solamente queda en que trabajen eso. Y como les dije antes, ya una semana antes de la fecha final de entrega, que es a final de noviembre, no recuerdo la fecha, pero lo tienen ustedes ustedes tienen el calendario en la plataforma. Entonces habilito la sección para las entregas. Cualquier duda que tengan me pueden escribir por correo. Los que no reviso borradores, o sea, no me manden borradores, que ya lo apliqué esa parte de por qué no lo hacemos. Pero cualquier duda que tengan, cualquier cosa que no entiendan, si quieren una tutoría me pueden escribir. Estamos a las órdenes, jóvenes. Mientras tanto, pasen feliz resto de la noche y nos vemos más adelante. Bye bye.